Hola, somos el grupo número 5 y en esta presentación les hablaremos sobre la cisticercosis, una enfermedad parasitaria producida por la forma larvaria de la Taenia solium. Este tema es muy relevante porque la cisticercosis sigue siendo un problema de salud pública en muchos países, sobre todo en aquellos con malas condiciones sanitarias y escaso control de los alimentos. La Organización Mundial de la Salud la considera una de las principales causas de epilepsia adquirida en adultos jóvenes, debido a su forma más grave, conocida como neurocisticercosis, donde las larvas se alojan en el sistema nervioso central. Además, es una enfermedad totalmente prevenible, lo que la hace especialmente importante para nosotros como futuros profesionales de enfermería, ya que la educación y promoción de la salud son clave para evitar su transmisión. En esta exposición explicaremos su agente causal, el ciclo biológico, los mecanismos de transmisión, las manifestaciones clínicas, su diagnóstico, tratamiento y la aplicación práctica en enfermería. El agente causal de la cisticercosis es el Cysticercocellulosae, que corresponde a la fase larvaria de la Taenia solium, más conocida como la tenia del cerdo. La Taenia solium es un céstodo, es decir, un parásito plano y segmentado. Su cuerpo está formado por una cabeza o excólex que tiene ventosas y un doble anillo de ganchos y por segmentos llamados proglótides, donde se encuentran los huevos. Su hospedero definitivo es el ser humano, donde el parásito adulto vive en el intestino delgado y el hospedero intermediario suele ser el cerdo, en cuyos músculos se desarrollan las larvas o cisticercos. Sin embargo, cuando el ser humano ingiere accidentalmente los huevos del parásito, puede transformarse también en hospedero intermediario, lo que da origen a la enfermedad llamada cisticercosis. Es importante diferenciar esta situación de la teniasis, donde el ser humano tiene la tenia adulta, mientras que la cisticercosis, lo que causa la enfermedad son larvas enquistadas dentro de los tejidos. El ciclo de la Taenia solium comienza cuando una persona infectada con la tenia adulta elimina los huevos o proglótides en las heces. Estos huevos pueden contaminar el agua, los alimentos o el suelo y luego ser ingeridos por los cerdos, que actúan como hospedadores intermediarios. En el intestino del cerdo, los huevos liberan una larva llamada oncósfera, la cual atraviesa la pared intestinal, viaja por la sangre y se aloja en el músculo, donde se transforma en cisticerco. Cuando el ser humano come carne de cerdo mal cocida o cruda que contiene estos cisticercos, se infecta y desarrolla la teniasis, es decir, la tenia adulta en el intestino. Pero la cisticercosis humana ocurre por otra vía, cuando una persona ingiere huevos del parásito directamente, ya sea por agua o alimentos contaminados con heces humanas, o por autoinfección, que sucede cuando una persona portadora de la tenia adulta no se lava las manos después de defecar y contamina su propia comida. En ese caso, las larvas atraviesan la mucosa intestinal, migran por el torrente sanguíneo y se depositan en órganos como el cerebro, los ojos, el corazón, los músculos o el tejido subcutáneo, donde forman quistes o cisticercos. Cuando esto ocurre en el cerebro, se llama neurocisticercosis. Las manifestaciones clínicas dependen del número, tamaño y localización de los cisticercos. En la neurocisticercosis, los síntomas más frecuentes son cefaleas intensas, convulsiones, náuseas, vómitos, visión borrosa, alteraciones neurológicas y pérdida de fuerza. En el ojo pueden haber alteraciones visuales o incluso ceguera. En los músculos a veces se observan pequeños nódulos dolorosos o calcificados. El diagnóstico se realiza mediante estudios de imagen como la tomografía axial computarizada, conocida como TAC, o la resonancia magnética para observar los quistes. También podemos ocupar pruebas inmunológicas como el test de ELISA. El tratamiento depende del número y ubicación de los cisticercos. En general se utilizan antiparasitarios como el albendazol, que destruyen las larvas. Para controlar la inflamación producida al morir los cisticercos se asocian corticoides como la dexametasona o la prednisona. En casos graves o con compromiso ocular puede ser necesaria una intervención quirúrgica. Es por esto que es fundamental el tratamiento controlado por profesionales de la salud, porque la muerte masiva de parásitos puede provocar una respuesta inflamatoria severa. Desde la enfermería, nuestro papel en la cisticercosis es fundamental, tanto en la prevención como en la atención directa del paciente. En el ámbito preventivo, debemos educar a la población sobre la importancia del lavado de manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño,
la cocción completa de la carne de cerdo, evitando su consumo crudo o semicrudo, el uso de agua potable y el saneamiento básico para evitar la contaminación fecal, el control sanitario de cerdos, evitando su crianza en condiciones insalubres. En el ámbito asistencial, la enfermera o enfermero tiene un rol clave en el seguimiento de los tratamientos antiparasitarios, controlando sus efectos secundarios, la adherencia terapéutica y el bienestar del paciente. También participamos en la educación al paciente y a la familia, especialmente cuando existen síntomas neurológicos como convulsiones o cefaleas. Además, en zonas endémicas, la enfermería tiene un rol protagónico en la vigilancia epidemiológica y en la promoción de la salud comunitaria, mediante campañas de prevención y detección precoz. La cisticercosis es una enfermedad parasitaria prevenible, pero con graves consecuencias si no se diagnostica y trata a tiempo. Su existencia refleja problemas sanitarios y educativos en las comunidades, por lo que la labor de enfermería es esencial para educar, prevenir y acompañar a los pacientes afectados. Con medidas simples como la higiene, el control sanitario y la educación, se puede evitar esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas.